Viajemos al pasado, a la Escandinavia del siglo IX. Fuera ruge una tormenta de nieve sobre campos gélidos, el viento aúlla sin cesar, la temperatura baja a un nivel que puede matar a seres humanos en pocas horas, sin electricidad, sin calefacción, sin mantas calientes como hoy, solo oscuridad, frío y una noche larga y aparentemente interminable. En una casa comunal vikinga, el fuego vacilante proyecta una luz tenue sobre las paredes rugosas. Docenas de personas se preparan para dormir en simples camastros de madera, sin aislamiento moderno, sin calefacción central, sin comodidades, pero lo increíble es que despertaron a la mañana siguiente, no solo una vez, sino a lo largo de muchas generaciones. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo pudieron personas que vivieron hace más de 1000 años sobrevivir a noches mortalmente frías sin morir congeladas en sus propias casas? El secreto no residía en una resistencia sobrehumana, sino en cómo comprendían y controlaban el frío. Para entenderlo, debemos empezar por el lugar más importante, la casa en la que vivían. La casa comunal vikinga no se construyó en absoluto para ser bonita, surgió con un único propósito: ayudar a las personas a pasar el invierno. En contra de la idea de salones amplios y con corrientes de aire, muchas casas comunales estaban en realidad enterradas parcial o casi totalmente en el suelo, especialmente en Islandia y Groenlandia. Esta forma de construcción protegía la casa del viento directo y utilizaba la temperatura estable del suelo como una capa aislante natural. Las puertas no eran simples tablas de madera finas, sino gruesos tepes de tierra, que en algunos puntos superaban el metro de espesor. En el interior de los tepes había raíces de árboles y pequeñas bolsas de aire que almacenaban el calor extremadamente bien. En invierno, cuando la nieve cubría el exterior, esta no enfriaba la casa, sino que, por el contrario, se convertía en una capa protectora adicional que retenía el calor en el interior y no dejaba que escapara. El techo también se construía en varias capas: un armazón de madera cubierto de corteza para repeler el agua, y luego reforzado con tepes de tierra para bloquear el viento frío desde arriba. La casa siempre se colocaba de modo que los extremos estrechos estuvieran orientados hacia el viento invernal, para minimizar la superficie de exposición a las ráfagas gélidas. En el interior casi no había ventanas. Cada abertura era una vía de escape para el calor. Cada detalle de la casa, desde su ubicación hasta su estructura interna, servía para conservar el calor. Pero no importaba cuán inteligente fuera la construcción de la casa, esta necesitaba una fuente de calor vital para mantener la vida en su interior. La fuente de calor más importante en la casa comunal vikinga se encontraba en el centro de la vivienda. Era un hogar largo, no una chimenea como las que conocemos hoy, sino una zanja poco profunda excavada directamente en el suelo y revestida a ambos lados con piedras planas. Este fuego rara vez se apagaba. En invierno, que se apagara significaba una catástrofe. El hogar no ardía concentrado en un solo punto, sino que se extendía a lo largo de la casa. Este diseño ayudaba a distribuir el calor de manera uniforme en el espacio estrecho, pero muy largo de la casa vikinga. Cada familia que vivía a lo largo de las paredes recibía su parte de calor de la sección más cercana del hogar. Sobre este fuego, la sopa siempre se cocinaba lentamente, las gachas espesas se cocían durante horas, y la carne y el pescado se ahumaban. El hogar era tanto el lugar para cocinar como la única fuente de luz en las largas noches sin sol, pero este calor tenía un precio alto. El humo no se evacuaba de forma eficaz, escapaba por un pequeño agujero en el techo, y el resto flotaba en el aire. Las paredes y las vigas se cubrían gradualmente de hollín. El aire de la casa estaba siempre saturado de humo, difícil de respirar según los estándares actuales. Las mujeres y los niños, que eran quienes más tiempo pasaban cerca del hogar, a menudo sufrían enfermedades pulmonares y oculares. Los vikingos lo sabían, pero entre respirar humo tóxico y morir congelados al aire libre, no tenían una tercera opción. Entonces, si el hogar solo calentaba el aire, ¿cómo evitaban que los fríos lugares para dormir junto a la pared se convirtieran en trampas de hielo mortales durante la noche? El hogar podía calentar el aire, pero eso seguía sin ser suficiente para un sueño seguro. Los lugares para dormir de los vikingos estaban situados junto a las paredes, donde el frío penetraba profundamente durante toda la noche. El aire podía calentarse, pero la madera y el suelo permanecían gélidos, y resolvieron este problema con un método tosco pero sumamente efectivo: piedras calientes.
Durante todo el día, mientras el fuego ardía constantemente, se colocaban piedras planas directamente en el fuego o junto a él. No eran piedras cualquiera, sino aquellas capaces de almacenar bien el calor, absorbiéndolo lentamente pero manteniéndolo durante mucho tiempo. Al caer la noche, se sacaban las piedras con pinzas de madera o guantes de cuero grueso, y se colocaban con cuidado bajo los camastros de madera donde dormía la gente. El calor de las piedras se irradiaba lentamente, calentando la superficie de la cama desde abajo. En lugar de intentar calentar toda la casa, grande y alargada, los vikingos solo calentaban el área con la que su cuerpo estaba en contacto durante toda la noche. Era una forma asombrosamente precisa y económica de utilizar la energía. Además, se calentaban piedras más pequeñas, se envolvían en varias capas de tela o cuero y se metían directamente en la cama. Se colocaban a los pies o cerca del cuerpo y proporcionaban calor durante horas, lo suficiente para ayudar a las personas a conciliar el sueño en las noches frías. Pero las piedras solo almacenaban calor. Para sobrevivir realmente al invierno, los vikingos también necesitaban un material que envolviera su cuerpo día y noche. Si el hogar y las piedras calientes eran la base del calor, la lana era lo que mantenía ese calor junto al cuerpo. Para los vikingos, la lana no era un material común, era el recurso de supervivencia más importante en el clima frío y húmedo del norte de Europa. La lana de las ovejas nórdicas tiene una estructura natural de doble capa. La fibra exterior, larga y vasta, protege del viento y repele el agua. La lana interior, fina, almacena el calor extremadamente bien. Cada fibra está rodeada de lanolina, una grasa natural que hace que la lana sea casi impermeable. Gracias a esto, la lana conservaba sus propiedades térmicas, incluso en el ambiente humeante y húmedo de la casa comunal. A partir de la lana, los vikingos fabricaban badmal, un tejido grueso y pesado que se golpeaba y prensaba repetidamente para que las fibras se entrelazaran firmemente. El badmal era casi a prueba de viento y almacenaba el calor de forma excelente. Se utilizaba para ropa, mantas, esteras e incluso para rellenar grietas en las paredes para impedir el paso del frío. En algunas regiones, el badmal se utilizaba incluso como medio de intercambio, lo que demuestra su gran valor. Sin embargo, incluso con lana gruesa, dormir abrigado no era suficiente si el lugar de descanso no estaba diseñado correctamente. El lugar para dormir de los vikingos no era simplemente una tabla de madera, era un sistema de calor cuidadosamente estratificado. En primer lugar, la cama siempre se elevaba del suelo. Los vikingos sabían que el aire frío es más pesado y siempre se acumula cerca del suelo. Dormir a poca altura significaba situarse en la zona más fría de la casa. Sobre la superficie de madera extendían una capa gruesa de paja seca, musgo o ramas. Esta capa creaba innumerables espacios pequeños que atrapaban el aire. Precisamente este aire, atrapado, era el aislante más importante y evitaba que el frío se transfiriera de la madera al cuerpo. Sobre esta capa vegetal se colocaban pieles de animales curtidas, a menudo con el pelo hacia abajo, para bloquear el viento y retener el calor. En la parte superior había tejidos de lana gruesos como el badmal. Cada capa tenía su propia función, pero combinadas, transformaban el lugar de descanso en un capullo térmico que retenía de forma concentrada el poco calor corporal que el ser humano generaba durante toda la noche. Este sistema no pretendía calentar la casa, sino solo proteger el lugar de descanso de la persona. Pero aún así, en las noches más frías, la lana y la paja todavía no eran la última frontera. Cuando la lana y las camas de varias capas no eran suficientes para resistir el frío más duro, los vikingos recurrían a un material de almacenamiento térmico aún más eficaz, las pieles de animales. Las pieles grandes y gruesas se consideraban bienes valiosos que servían no solo como vestimenta, sino también como última capa protectora al dormir. Muchas pieles de animales se cosían o unían para formar mantas pesadas. Su peso ayudaba a comprimir las capas inferiores, evitando la entrada de aire frío y manteniendo el calor alrededor del cuerpo. Cuanto más frío hacía, más capas de pieles de animales se ponían encima. El calor no provenía del fuego, sino del propio cuerpo humano, y se retenía al máximo. Pero los vikingos fueron aún más allá, crearon algo que ha llegado hasta nosotros en las sagas nórdicas como Hudat, esencialmente un saco de dormir hecho de pieles de animales. Se cosían pieles grandes entre sí, con el lado del pelo hacia adentro.
La persona que dormía se metía completamente dentro como en un capullo, dejando solo la cabeza libre. La abertura del saco podía apretarse para evitar corrientes de aire. Incluso cuando la temperatura en la casa comunal rozaba el punto de congelación, este saco de cuero mantenía caliente a la persona en su interior. ¿Se imagina dormir toda una noche en un capullo de piel de animal así? Pero para dormir realmente abrigados, las pieles de animales por sí solas no bastaban. Los vikingos también seguían otra regla vital antes de retirarse a descansar. Existe la creencia errónea muy extendida de que las culturas antiguas solían dormir desnudas. Para los vikingos, eso habría sido casi un suicidio. En las noches de invierno en las que el aliento podía convertirse en niebla en el aire frío, dormir desnudo significaba una pérdida de calor extremadamente rápida, sin importar con cuántas capas de pieles de animales se cubriera uno. Los vikingos siempre dormían con ropa, pero no era la que llevaban durante el día. La ropa de trabajo solía estar húmeda por el sudor, la nieve derretida y el humo de la cocina. Dormir con ropa húmeda extraía el calor del cuerpo mucho más rápido y convertía el lugar de descanso en una trampa de frío mortal. Por eso, antes de acostarse, siempre se cambiaban y se ponían ropa seca. La capa inferior solía ser una camisa larga de lino que alejaba la humedad de la piel. Encima llevaban una camisa de lana más holgada para retener el calor. Esta combinación mantenía el cuerpo tanto seco como caliente. En particular, los vikingos casi siempre llevaban un gorro para dormir. Sabían que gran parte del calor corporal se escapa por la cabeza, y dejar la cabeza descubierta en una noche fría haría que todo el cuerpo se enfriara rápidamente. Estas reglas no eran costumbres, sino experiencias de supervivencia pagadas con la vida a lo largo de generaciones. Pero había un último factor, sencillo y más efectivo, que les ayudaba a superar las noches más duras. En la cultura vikinga, dormir juntos no era una molestia, sino una estrategia de supervivencia. La casa comunal no estaba diseñada para individuos separados, era un espacio para la familia extendida, donde varias generaciones convivían y dormían bajo un mismo techo. Los camastros a lo largo de las paredes eran lo suficientemente anchos para que varias personas pudieran tumbarse juntas. Cuando las personas dormían unas junto a otras, la cantidad de calor emitido no aumentaba proporcionalmente al número de personas, pero la superficie de contacto con el aire frío se reducía considerablemente. El calor se conservaba mejor cuando los cuerpos estaban cerca, especialmente bajo las grandes mantas de piel de animal que todo el grupo compartía. Esta forma de dormir era especialmente importante para los niños, los ancianos y las personas más débiles. Eran envueltos por el calor de personas más fuertes, lo que reducía el riesgo de morir congelados por la noche. No existía el concepto de privacidad tal como lo conocemos hoy. La supervivencia era más importante que cualquier sentimiento individual. Los vikingos no existían como seres individuales. Vivían, trabajaban y dormían como una comunidad unida. Este calor colectivo les ayudaba a superar las noches frías cuando el fuego se debilitaba y las piedras calientes se enfriaban. Pero para que el cuerpo pudiera generar este calor durante toda la larga noche, necesitaban algo más que viniera del interior. Los vikingos comprendían que la lucha contra el frío no era solo una cuestión de paredes de casas, pieles de animales u hogares. Esta lucha también tenía lugar en el interior del cuerpo. Para generar calor, el cuerpo necesitaba combustible, y en invierno, la dieta de los vikingos estaba diseñada precisamente para eso. Comían muchas grasas y proteínas, pescado de mar rico en grasa, carne, grasas animales. Estos no eran enemigos, sino una fuente de energía de combustión lenta que proporcionaba calor durante horas. Antes de dormir, a menudo tomaban una comida caliente, una sopa espesa o gachas consistentes. Los alimentos calientes no solo calentaban el cuerpo de inmediato, sino que también activaban el proceso digestivo, un horno natural que trabajaba durante toda la noche. También tomaban bebidas calientes, desde agua de hierbas hasta cerveza ligera calentada, no para emborracharse, sino para aportar energía y mantener el calor. Cuando fuera reinaban la oscuridad y el frío prolongados, estos rituales daban una sensación de control y seguridad. En última instancia, la supervivencia de los vikingos no se basaba en un único secreto. Era todo un sistema: casas inteligentes, fuego, piedras, lana, pieles, alimento y comunidad. Cada detalle era pequeño,
pero en combinación formaban un arte de supervivencia completo. ¿Cuánto del conocimiento de supervivencia de nuestros antepasados ha caído en el olvido en el mundo moderno, en el que dependemos de la tecnología sin que nosotros mismos lo sepamos?